congestión nasal, que se mantienen soplando problemas físicos de diferentes magnitudes, pero la iglesia está para tener los ojos abiertos y deshacer toda obra de maldad. A su nombre, poderoso y fuerte es Dios. Poderoso y fuerte Dios. Gloria al Señor. Regiones celestes. En esa región analizan, plantean, calculan. Ellos no les molesta reunirse 30, 40, una legión en contra tuya, porque a ellos les gustan las gentes naturales. Esos demonios les gustan las gentes normales. Esos demonios a la gente les gustan que lleven doble vida para ellos poseerlo, para influenciarlo y para atarlo. Dale el aplauso fuerte a tu Dios. Poderoso y fuerte Dios. Ellos quieren que tú vivas una vida de pánico y de terror. El día pasado estaba orando y veo en visión una culebra que se me paró en el frente y me habló y me dijo: no hable más de mí. Porque mucha iglesia dice: aquí nada más hablamos de Dios y del Espíritu Santo y del que te mantiene limitado para que tú avances, del que archiva currículum, resumen que tú depositas y lo archiva y cogen todo menos el tuyo, del que provoca que se levanten en contra tuya, del que provoca opresión. ¿Por qué? Porque tú le sirves a Dios y a su nombre gloria. Y si tú tomas las cosas de una manera pasiva, muere. Esto es un pleito a vida o a muerte. Fue en serio, los demonios lo cogieron en serio. Cuando tú dijiste: yo renuncio a mi vida de pecado, yo renuncio a mi vida pasada y soy limpio por la sangre y hago pacto con el Señor, que quede sí. Ellos no lo cruzaron los brazos. Tú me vas a declarar la guerra, vamos a ver con qué tú cuentas. ¿Con quién tú cuentas? Si de cualquier cosa te aflige. Si antes te llamaba Pedro Queji, Juana Melancolía, ahora viene a desafiarme a mí la guerra. Lo que pasa es que cuando levantó la mano y dijo: yo quiero a Cristo, le cambiaron el apellido y ahora se llama Juana Bendición y Pedro Bendición. Dale un aplauso fuerte a tu Dios. A su nombre. A su nombre. Y saben los demonios y las potestades que cuando los evangélicos levantan la mano, se abre el primero, el segundo y el tercer cielo y se activa la gloria de Dios. Santo, 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 santo. Gloria al Señor. Gloria al que vive. Poderoso y fuerte es Dios. Gloria al Señor. Hacen el papel que vi un platillo volador excelente. Permitió un demonio que lo viera. Ellos se pueden convertir en un modelo de pasarela con una seducción y atractiva de una manera tremenda. Pueden convertirse en un hombre que donde pasa deja a todas las mujeres carnales locas, con un nivel de seducción tremendo. Tú no sabes de dónde nació, cuál es la mamá, cuál es el papá, de dónde viene y cómo vas a ver si descendió del segundo cielo y se personificó. Bíblicamente se registra que los ángeles caídos tienen la potestad de personificarse. Nos vamos para el principio, que dice: y vieron los hijos de Dios, que las mujeres eran hermosas. ¿Y sabe qué? Y tuvieron con ellas. También tienen la facilidad de tener relaciones sexuales con mujeres. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Y también tienen la facilidad de tener relaciones con hombres. Se escuchan bastantes testimonios de un ministro que decía: yo tengo el diablo pisado, pero se descuidó y de momento, bendito sea el nombre poderoso del Señor, apareció una mujer bien elegante, bien seductora, bien atractiva, porque los demonios son educados. ¿Qué? Si tú no lo invitas, ellos no llegan. Si tú no le das parte, ellos no se manifiestan. Y entonces, si no tenemos lucha y los ataques continúan, porque en tu vida hay una área que está abierta, que le está diciendo: yo quiero que ustedes vengan. Pero cuando hay una cobertura de gloria, los dardos de fuego del maligno se apagan en el nombre de Jesús. A su nombre. Cuando yo iba a buscarle visa a mi esposa, nos fuimos para la montaña. 3 días corridos.
se fue para el lado donde están las mujeres ayunando y yo para el lado donde están los hombres. Cuando me acuesto ahí en una alfombra, porque no hay cama en alfombra, antes era una casita de zinc y se metían sin pies, se metían arañas de la grandota y toda esa cosita bonita para que tú salgas corriendo. Ya gracias a Dios está todo bien normalizado, tiene screener, el piso está bien, la alfombra, a veces de vez en cuando le pasan la aspiradora. Muy bien. No, me tiré ahí en mi suelo. Empezamos a ayunar desde la mañana, pero llegamos a las 6 al lugar. Cuando llego al sitio, pues yo caí, me dormí de inmediatamente. Como 9:30 más o menos, 10 de la noche. Me estoy soñando que me dijeron el principado ya cayó. Pero cuando yo en el sueño voy a buscar el principado, lo que veo es un platillo volador. Cuando yo despierto, 9:30, 10 de la noche, siento que me está caminando algo encima, una araña tarántula grandísima. Usted se ríe porque no era usted que le estaba caminando, claro, no quiere. Yo le dije al Señor en mi mente, ¿qué hago para resolver ese problema que está? Me dio la idea de batearla y pararme rápidamente y entonces al otro día me di cuenta, hay screener, la puerta está cerrada para que un animal tan grande así como un cangrejo esté encima de mí. Son animales que pican a un caballo y se puede morir de tanto veneno que tienen, sí, porque tienen mucho veneno. Entonces del lado de las mujeres también había otro. Por donde entró, yo no sé. Un día estoy en Santiago de los Caballeros en una casa, terminamos una campaña bien tremenda y ando con un varón, me voy a acostar ya, él se durmió primero, yo estoy sentado en la orilla de la cama quitándome los zapatos para prepararme y tirarme. De momento entra un platillo volador, pero en forma de animal como de ese tamaño, dando vueltas así con ojos. Yo en mi ignorancia humana carnal, dije, déjame quitarme un zapato para tumbarlo y enseñarlo por la mañana para que me crean. Y se fue. Tienen la facultad de disfrazarse de algo para confundir. Tienen la facultad de disfrazarse de algo para confundir. Pueden disfrazarse del abuelo o de la mamá de alguien que se murió hace tiempo. Y aparecerle la mamá en la habitación, mi hija, esto y lo otro, para trastornar, para confundir y activar su sistema emocional para que la gente se desconecte de la verdadera fe y del poder que tiene la iglesia en Cristo Jesús. Y a su nombre, gloria al Señor. Entonces, en esas regiones celestes, ellos hacen cálculos, ellos hacen análisis, ellos se reúnen a ver por qué vía es que te voy a atacar. Por eso cuando el creyente descubre su debilidad y con qué tiene que trabajar, ha ganado la mayoría de porcentaje en la guerra espiritual. Porque son como cuando tú jugabas a la escondida, que desde que te descubren ya perdiste. Desde que tú averiguaste cómo se llaman, ya perdieron. Desde que tú averiguaste quién te está haciendo la guerra, ya perdieron. Porque saben que con solamente tú pronunciar el nombre de Jesús está provocando una dinamita, está provocando un bombardeo, está deshaciendo las obras del diablo. Por eso dice la Biblia, si va a ocupar una casa, primero averigua cómo se llama el hombre fuerte. Porque después que averigüe cómo se llama, tú lo vas a atar y lo echas afuera. Últimamente yo he estado dando muchas campañas en polideportivo, estadio, cosas así. Tenía una actividad con todas las iglesias de Jarabacoa, de donde es mi esposa. Y tenía un mes orando cómo se llama la potestad y en qué región celeste está ubicada. Parece de loco, pero empecé a orar así. ¿Cómo se llama la potestad que está gobernando este pueblo y en qué
región celeste está ubicado. De momento, pasó una semana y me dice el Señor, está ubicado en Atara NG3. Nunca en mi vida había escuchado esas cosas. Para mí es una clave, algo así, Atara NG3. Yo dije, no sé si yo tengo una película de ciencia ficción, pero en los rincones de Dios, en el aposento de Dios, cuando tú te metes en el aposento de Dios, te va a revelar cosas que para ti son desconocidas. Por eso dice la Biblia, clama a mí, yo te responderé. Y haré cosas grandes, oye, cosas grandes. Y haré cosas ocultas que te va a sorprender porque no la conozco. Y cuando me dijo en la región Atara en NG3 vive una potestad que se llama Lolita Lasciva, que se encarga de seducir. De seducir. Cuando estoy en la actividad y menciono el nombre y la región y reprendo que es una mujer revolcándose. Digo, mira, aquí estaba ocupando y manejando desde el segundo cielo, porque ellos ponen a la gente como cuando alguien tiene una mano y le hacen de títere. Amárgate, tristeza, deprímete, opresión en las sienes, desánimo, ahora visítala. Y la gente no tiene fuerza ni para pararse, no quiere salir de la habitación porque desánimo y desaliento. Esos dos espíritus, acompañados de turbación, les gustan visitar mucho a los evangélicos. Desánimo le dice, no vaya hoy el hermano fulano que va a dirigir. Porque desánimo y desaliento y turbación saben que no importa quién dirija, que cuando tú entras a la casa, que una región celeste que está abierta, la gloria de Dios va a descender. Por eso no es lo mismo tú orar en tu casa que en la casa. A Jacob se le abrió una región celeste. Y su vida fue tan fuerte el impacto en su vida que se le cambiaron el nombre. Y en esa región celeste tuvo que pelear. Y los cielos se abrieron. Y veía que ángeles bajaban y ángeles subían. Imagínese usted viviendo ahí mismo pegadito donde los ángeles suben y bajan. Nada más tiene que decir a su nombre gloria y una experiencia directa desde el tercer cielo. Por eso la iglesia tiene que procurar que los cielos se abran y en la región donde tú habites no aceptes ninguna potestad que te gobierne. Dale el aplauso fuerte a tu Dios. Santo, santo, santo. Porque la iglesia fue llamada, marcada, escogida, limpiada, separada y conectada con Dios para deshacer las obras de los demonios. Para averiguar dónde vive la potestad que provoca el adulterio. Para averiguar dónde vive la potestad que provoca el desaliento. Para averiguar dónde vive la potestad que provoca el SIDA. Para averiguar dónde vive la potestad que provoca el artritis crónico. Para averiguar dónde vive la potestad que provoca confusión en el pueblo. Para averiguar dónde habita la potestad que se mete muchas veces en las iglesias que no están buscando a Dios y se mete con falsa profecía y con gente infiltrada que son traídas por el mismo demonio. Bendito sea, óyeme bien, hay gente que son infiltradas delante de la iglesia, que son secuaces de demonios y a veces ocupan lugares en muchas iglesias y ocupan cargos por su manera seductiva de infiltrarse y de meterse. Pero cuando la iglesia abre los ojos y está prendida en el fuego del Espíritu Santo, se empiezan a deshacer las obras del diablo. Y esta gente siempre se opone a que se hagan proyectos espirituales. Esta gente siempre se opone a que se avance de manera correcta, porque están bajo la influencia y potestad demoníaca. Pero todavía hay un grupo de hombres y mujeres que tienen los ojos abiertos para atar, para ligar, para que lo que aten en la tierra sea atado en el cielo. Y a su nombre gloria. Santo, santo, santo y fuerte es Dios. Santo y fuerte y poderoso es Dios. Santo. Cuando te llega un síntoma, Señor, ¿cómo se llama el que me mandó ese dardo y provocó un trastorno de enfermedad en mi cuerpo? No lo dejes así, echa el pleito. Porque si no peleas te matan. Obligatoriamente que hay que pelear, obligatoriamente que está en el fuego, obligatoriamente.